Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mabel Sánchez, terapeuta de artes expresivas, y hoy día les doy la bienvenida a un nuevo espacio. Este es un espacio que se llama Poder Ser, donde vamos a poder conversar acerca de dudas, cuestiones, preocupaciones eh, que nos puedan ayudar a poder crecer de manera personal y profesional. El día de hoy tengo una invitada especial, es Ana María Mamani. Ella es especialista en recursos humanos, es psicóloga organizacional, tiene una maestría en recursos humanos de SAN y trabaja hace 12 años ya en la gestión de recursos humanos. Es especialista en reclutamiento y selección de personal y en desarrollo organizacional. También asesora a personas que se están preparando para entrevistas laborales, en el manejo de su CV, en cómo poder responder mejor en las entrevistas. Y por eso la he invitado el día de hoy. Vamos a tener un tema relacionado a cómo poder prepararnos mejor para una entrevista. Anita, ahora te voy a dar la bienvenida al espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mabel, ¿cómo estás? Feliz de conectar contigo, compartir un poco de mi experiencia y de todas maneras creo que va a ser un espacio muy nutritivo para todos, sobre todo a las personas que pueden estar buscando empleo o están pasando ya entrevistas, están en procesos de selección. Gracias, Anita. Yo antes de empezar, bueno, el tema de hoy lo conversábamos, ¿no? Estábamos hablando de cómo a veces nosotros nos preparamos para una entrevista, sobre todo pensando en las personas que o bien están empezando a trabajar o están haciendo alguna transición laboral o hace tiempo que van a retomar quizás un proceso de selección, ¿no? Entonces, pensando en todas esas casuísticas, a veces he encontrado que algunas personas se ponen nerviosas o no saben si hubo algo en las entrevistas que no les permitió avanzar en el proceso. Entonces quería contar con tu experiencia para saber desde distintas perspectivas cómo una persona puede afrontar mejor quizás estos nervios o esta preparación. Pero antes de eso, me parece interesante poder escuchar un poquito de ti, ¿no? De saber cómo fue que te inclinaste por los recursos humanos o por la psicología, qué es lo que más te apasiona o te conecta de eso. Cuéntame un poquito. Definitivamente la psicología es mi pasión, es una carrera que elegí con plena seguridad porque me permite conectar con las personas y recursos humanos es un ámbito dentro de las empresas en los que muchos psicólogos podemos desenvolvernos para relacionarnos en temas de selección, en temas de desarrollo organizacional, capacitación, es decir, darles ese soporte que pueden necesitar los colaboradores en una empresa, ¿no? Desde diferentes frentes y eso finalmente es enriquecedor cuando uno ve que el colaborador ya ingresó a la empresa, se está adaptando y en el mejor de los casos está creciendo y está desarrollándose no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, que eso beneficia su equilibrio, vida-trabajo, beneficia a su familia, ¿no? Porque es un sustento del trabajo. Entonces, es realmente una rama de la psicología organizacional, la vinculación con recursos humanos bastante interesante y que se necesita en todas las empresas. Has dicho algo que me parece interesante porque yo siempre he pensado en las empresas como medios de desarrollo de las familias. O sea, yo aprendí mucho Sí. en una empresa, ¿no? Mi forma de ser o de pensar está moldeada bastante por mis experiencias en las empresas. Entonces, sí, creo que el rol de recursos humanos, de ver eso, es como otra forma de desarrollo personal, ¿no? Una buena empresa puede crear una buena familia, ¿no? Buenos ciudadanos también, ¿no? Entonces, Sí, y es además también manera. lo que aprende el colaborador, indistintamente de su rol, llega a casa y se lo cuenta a sus hijos, a su esposa, a sus padres, y impacta mucho lo que hacemos los recursos humanos, los psicólogos o todas las áreas en el bienestar del trabajador y finalmente en cómo repercute o impacta a la familia. Va a impactar de todas maneras y lo ideal es que sea positivo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces,
Te voy a hacer algunas preguntas que estaba Genial. yo pensando. Primero, para entrar en el proceso, ¿no? ¿Cómo Ujú. suele ser un proceso promedio de entrevistas? O sea, de manera general, ¿no? Bueno, cada empresa, dependiendo del rubro, dependiendo de la dinámica y del perfil inclusive que necesitan, va a ir variando su proceso de selección. Sin embargo, lo estándar siempre es que se levante un poco el perfil con el área que lo requiere, publicar en los diferentes medios, dependiendo de qué tan técnico sea esta posición, los portales laborales, luego hacer un tamizaje de los currículos de los candidatos por las diferentes fuentes y luego pasar a las evaluaciones, las entrevistas, programarlas dependiendo de la complejidad del puesto y dependiendo también de la misma empresa van a haber más, menor, un número mayor o un número menor de filtros técnicos, filtros de seguridad, etcétera. Y luego ya finalmente se decide por contratar a una persona dentro del grupo de preseleccionados o de los más idóneos para ese rol. Ujú. ¿Y cuál es el rol de la entrevista con recursos humanos? Porque hay empresas, no sé si todas, que hacen primero un filtro con recursos humanos, una entrevista, antes de pasar al filtro con los jefes o con los gerentes. Sí, es lo ideal, que siempre, sobre todo en las empresas que tienen procedimientos de recursos humanos bastante establecidos, bastante estructurados, lo ideal es que al solicitante, al área solicitante, por ejemplo, se necesita, qué sé yo, un analista financiero, un ejemplo, que el jefe de finanzas o quien esté pidiendo ese rol entreviste ya a los finalistas para que evalúe la parte técnica o la parte un poco del fit con el equipo, pero previamente ya este candidato o grupo de candidatos ha debido pasar varios filtros previos, entre ellos, como dices tú, la entrevista de recursos humanos. Y por supuesto, la entrevista de recursos humanos es decisiva para avanzar en esta ruta de evaluaciones, porque en muchos casos, las personas no se diferencian tanto en el tema del currículum, todos avanzan porque quizás en las evaluaciones psicolaborales todo va bien, entonces todo va siendo un poco más homogéneo y a la entrevista con recursos humanos, con un psicólogo, con un ingeniero que esté a cargo de la parte de reclutamiento, porque no necesariamente hay psicólogos, eh, ahí en esa entrevista es muy definitorio ver si su personalidad está acorde a lo que un poco van a ser el descriptivo del puesto, si está alineado a la cultura de la empresa, eh, si hay un encaje con lo que el puesto necesita más allá de lo técnico, ¿no? Y finalmente uno también como reclutador o como especialista en los temas de atracción de talento, uno conoce al futuro jefe o al área y cómo es el clima y uno se va dando cuenta, esta persona, este profesional se va a adaptar, su curva de adaptación va a ser lo más corta para que pueda integrarse bastante bien al equipo, ¿no? Entonces, esa entrevista ayuda mucho a tener perspectiva y luego elaborar un reporte conjuntamente con todas las evaluaciones previas y darle esa retroalimentación al área solicitante y hacer las sugerencias. Normalmente no se presenta una sola opción, se presentan, dependiendo de la dinámica, pueden ser tres, pueden ser dos, dependiendo de la cantidad de vacantes, de repente se necesitan muchas plazas, pero en realidad la decisión final ya la toma el área solicitante, que son quienes directamente van a trabajar con este perfil. Eh, ¿Cómo una persona de recursos humanos puede detectar si la persona va a calzar o no con la cultura? Eh, Porque es una conversación de cuánto, 15 minutos, 20 minutos, media hora puede durar quizás una entrevista a veces, ¿no? Depende, sí, Ok. depende del rol. Mientras más senior sea el rol, pues, wow, te puedes demorar hasta una hora y media. Oh, Si es claro, si es un perfil bastante alto, considerando que
si el perfil es muy alto, muchas veces vienen a través de hunting, es decir, Mm, el candidato no lo busca, sino la empresa lo busca. Entonces el candidato primero quiere escuchar la propuesta de la empresa, eso toma un tiempo y luego entrar a hablar claro. de la experiencia, ¿no? Pero en promedio, si hablamos de una posición intermedia, sí podrían ser 30 minutos, 45 minutos, ¿no? Hay Ujú, candidatos que te facilitan mucho la información y el ida y vuelta de esta conversación es bastante fluida, entonces eso también puede hacer que la entrevista sea muy escueta, muy específica, concreta y te permita tomar decisiones, como no, como que hay candidatos con los que uno todavía tiene que hacer como un pequeño approach, ir entrando con algunas preguntas un poco más abiertas para poder ir desmenuzando su experiencia laboral. Sí. ¿Y mm, cómo nos damos cuenta si calza con la cultura de la empresa? Yo creo que es súper importante que el reclutador conozca a profundidad la cultura de la empresa, sepa cuáles son los valores de la empresa, sepa la misión, la visión, qué necesita la empresa y cómo este perfil que se está buscando está vinculado a cumplir los objetivos de la empresa, ¿no? Esa pequeña cuota que puede estar vinculado, por más que sea un rol quizás de inicio, que puede ser un practicante o un rol intermedio, etcétera, y ahondar en preguntas que estén vinculadas a eso, ¿no? Preguntas que con respuestas esperadas para poder medir, ok, este perfil, más allá de las evaluaciones psicológicas, las evaluaciones de repente cognitivas, ¿no? Efectivamente responde eh, con lo esperado, con respuestas que van acorde a lo que se busca en este tipo de empresa. Y algo muy importante también es que un perfil puede encajar perfecto para una empresa y para otra empresa probablemente no. Por eso es muy claro. importante de que a veces cuando no quedas en un proceso, no necesariamente es porque no eres capaz o porque no tienes las habilidades, sino que ha habido una afinidad a la cultura muy alta para la persona que finalmente ha sido contratada o ha sido seleccionada y que de repente es tan valioso, pero que en otra compañía no necesariamente lo vendría a hacer. Hay compañías, por ejemplo, que valoran mucho tomar riesgos, valoran mucho que tengan una vena comercial muy alta, indistintamente del área donde estés. Pero hay Mm, otras empresas que son un poco más, no sé, orientadas a temas de que valoren mucho la seguridad de la información, de repente empresas dependiendo del tipo de rubro. Entonces, mucho va de la mano de lo que busca la empresa y también finalmente de lo que busca el área y el puesto en sí, que es más ya la parte técnica. ujú. Ahí has mencionado algo que me parece que quisiera ahondar. Eh, Como ustedes como reclutadores tienen que conocer la cultura de la organización para poder hacer un buen fit con la Uh persona -huh. que van a recomendar. La persona que está postulando, entonces, hace bien en averiguar sobre la cultura de la empresa, ¿cierto? O sea, es Sí. bueno que conozca cómo es esta empresa, cuál es el estilo de trabajo. Eso por un lado. Y lo otro, perdón que te haga dos preguntas juntas, se puede fingir, o sea, que, por ejemplo, donde yo tengo una forma de trabajar y me doy cuenta que quiero trabajar en una empresa más flexible, suponte ya. Pero a mí me encanta esta empresa. Uno puede fingir ser flexible, o sea, o puede fingir sus respuestas, o en realidad al final eso sale en la entrevista. Uno se da cuenta de que no, esta persona se está esforzando por parecer de una manera distinta a la que es, quizás por querer encajar en la cultura. Sí, a ver, con la primera pregunta de que es importante averiguar, sí, definitivamente, te llaman de una empresa y una de las preguntas muy comunes es del reclutador es, ¿y qué sabes de nuestra empresa? ¿Has Mm, averiguado algo de nuestra empresa? Eso es bastante continuo porque es como qué tanto te has interesado en saber de la compañía más allá del perfil que ya está publicado, ¿no? Entrar a la página web, entrar a cómo se mueven ellos en redes, en Instagram, quizás en TikTok, o por los canales, los foros, etcétera. Y en el mejor de los casos, muchas compañías grandes, a veces tienes un compañero de la universidad trabajando ahí, le preguntas, de sí, repente yo no en el creo que área, no.
De repente Sí, no en el área que tú postulas, pero te puede dar una retroalimentación de cómo es la empresa, cómo es un poco la visión, cómo es un poco el clima, ¿no? Etcétera. Y por el otro lado, de fingir. Yo creería que es complicado fingir, no sé, pongamos un ejemplo, una persona que quizás eh, está muy acostumbrada a trabajar en un tipo de rol remoto, por ejemplo, los últimos años, o un tipo de rol freelance, en el que no tenía horarios, en los que no tenía pautas claras y era pues autónoma, y luego busca entrar, por ejemplo, a un rol muy estructurado, con horarios muy rígidos, con un jefe muy cuadriculado que quizás les va a poner, no sé, indicadores por horarios, etcétera. Entonces, y le van a hacer preguntas, ¿no? ¿Y cómo te vas a sentir con esto? Pero tú vienes 5 años, no sé, trabajando autónomo, etcétera. Es un poco complicado fingir. Yo creo que un buen entrevistador, no solo del lado del psicólogo, sino también del lado del área solicitante, del área un poco más técnica, se van a dar cuenta en algún momento con los gestos, con esto que llamamos el lenguaje no verbal, ¿no? Porque yo te puedo decir, sí, me encantaría, pero quizás cuando ya me empiezas a describir, mira, nosotros trabajamos en este horario, no se permite esto, el otro, vas a ir viendo respuestas en su rostro, en mm, su, en su forma de expresar, que quizás las palabras no lo dicen, pero de todas maneras se nota. Yo creo que es muy complicado fingir cuando lo que estás tratando de aceptar es muy lejano a lo que eres tú o a lo que tú aceptarías, ¿no? ujú, Cuando te proponen o te dicen, mira, en nuestra forma de trabajo es esta, o algo que queremos hacer es esto, y es muy alejado de tu ética profesional, de lo que tú esperas quizás, o de algo relacionado al balance trabajo, vida-trabajo, se va a notar. De todas maneras, un poco el lenguaje verbal, no verbal, exterioriza lo que realmente podemos sentir. Así que lo veo complicado. Pueden ser algunas cosas quizás más irrelevantes o más simples que luego se pueden ir dando cuenta en el proceso ya que la contratan a la persona, pero cosas muy relacionadas, creo, eh, a condiciones, creo que también va de la mano de la honestidad que pueda haber. ¿No? Pueden haber casos, pero yo creo que de todas maneras depende mucho del expertise del entrevistador para darse cuenta y detectar quizás en alguna entrevista, en una respuesta no ve mucha seguridad y volver a preguntar y volver a preguntar o pedirle eh, ejemplos pasados, ¿no? Ejemplos pasados ujú, de cómo manejó eso, cómo se dio. Depende mucho, yo creo que del entrevistador. ujú, ujú. Entonces, me parece que es como que importante encontrar o postular un trabajo donde realmente haces un fit cercano a tus expectativas, a tus experiencias previas, ¿no? Justo tenía un caso de un cliente que me comentó que le hicieron una entrevista y se puso nervioso, ¿no? Se puso nervioso, pero él siente que sí encajaba con todo, pero piensa que como se puso nervioso, quizás las personas de recursos humanos no lo, no lo aceptó por eso. Entonces, quería saber qué tanto juega estos nervios en nosotros, porque hace un rato también me comentaste que si el entrevistado hace más fluida la conversación, es mucho más sencillo para ti, ¿no? Pero no para todas las personas es tan fácil entrar en una conversación, ¿no? Pero son muy buenas en su trabajo. O sea, hay personas que son muy buenas, pero no necesariamente son buenas como para venderse, por así decirlo, ¿no? O para Claro. comunicar. ¿Cómo ves ese aspecto? Bueno, eso depende. Depende mucho del perfil, de las habilidades relevantes que necesite el puesto. Sin embargo, la persona el profesional que se comunica bien, con claridad, estratégicamente, siempre va a tener un punto más allá que en ese rol específicamente no se necesite. Es decir, vamos a poner un rol, no sé, de programador, Ujú, donde tiene una lista de repente de competencias indispensables, no sé, pensamiento analítico,
orientación al logro, trabajar en equipo, por ejemplo, porque son un team, ¿no? Pero comunicación siempre va a ser importante, sin embargo, es ya el entrevistador, en este caso el reclutador, el que tiene que analizar qué tanto esos nervios, como dices tú, van a perjudicar el rol y la misión principal de lo que esta persona podría ejecutar al ser contratada. Los nervios son naturales, son normales. Muchas personas se ponen nerviosas, sobre todo cuando están en roles iniciales y pues están de alguna forma adaptándose a las entrevistas, ¿no? Y están en este performance de poder manejar las expectativas del entrevistador y pues de poder encajar. Sin embargo, ya en la medida de que uno va desarrollando competencias, y por eso es importante antes de la entrevista prepararse, desarrollar competencias, grabarse a uno mismo para ver cómo te puede estar ayudando tu lenguaje verbal y no verbal y qué tanto te puede estar hasta traicionando, ¿no? Y realmente podría ser eliminatorio ser excesivamente nervioso en una entrevista donde es importante mostrar seguridad, ¿no? Sin embargo, como te decía al inicio, si es un rol donde no es una competencia tan fundamental, sino es deseable, pues se coloca eso en el reporte al área de que esto es como una brecha que tiene el candidato y que podría ir mejorando en su desarrollo dentro del rol. Depende mucho del puesto. Me tengo una curiosidad. ¿Has podido tú entrevistar personas de generación Z? Eh, ¿Has visto diferencias entre millennials y Z en su desenvolvimiento? Diferencias. Sí, no sé, porque ahora... Sí, sí, yo diría que la seguridad en la generación Z es bastante notable, la seguridad al hablar, al expresar sus logros, eh, va de la mano también del acceso a la información que tienen los más jóvenes, ¿no? Es de que ellos han ido evolucionando y están en la universidad en paralelo con muchos temas de Internet, de aplicaciones, de software, entonces esto les permite irse actualizando y probablemente muchos de ellos manejan con más destreza software y aplicativos y editan videos y se graban. otros temas más técnicos. Sí. Sí, Entonces porque creo que esa versatilidad también y el acceso a información ayuda muchísimo a moldear un poco las competencias que pueden tener, sobre todo en el lado técnico, y a nivel de las habilidades que expresan en una entrevista, yo diría que lo que más resalta es la seguridad, pero la seguridad también viene apalancada justamente de estas destrezas que vienen desarrollando por el acceso a la tecnología, el manejo, y si algo no lo sé, lo aprendo porque manejo bastante bien este software o me complemento o me actualizo, entonces ahí está adaptabilidad, creo también. claro, por ejemplo, si una persona en una entrevista no sabe algo, de repente no se preparó para algo, porque usualmente cuando haces una buena preparación, haces este repaso, ¿no? De tus experiencias, cómo lo afrontaste, conoces la cultura, de repente, en el mejor de los casos, como dijiste, te reúnes con alguien que trabaja en la empresa, entonces, de alguna Sí. manera te preparas, pero siempre está, o sea, nunca vas a saber qué te van a preguntar. Si una persona, tú le preguntas algo y la persona no estaba preparada, porque a veces uno está bien, bien, bien preparado, responde todo bien, pero cuando le toca una pregunta para la cual no estaba preparada, algunos, no sé si te ha tocado, algunos se pueden ir abajo y se quedan en blanco u otros nunca lo hacen notar. ¿Te ha pasado esto de entrevistar a alguien que iba muy bien y de repente le hiciste una pregunta y cambió todo? Sí, sí, definitivamente, pero creo que los entrevistadores ya con la experiencia evaluamos a la persona como un todo, ¿no? Es No importante. necesariamente porque una pregunta se quede, como decir, dándole muchas vueltas o en blanco, va a hacer que lo eliminemos del proceso, sino que hay diferentes validaciones, ¿no? Que nos permiten decir, este candidato tiene estas fortalezas y quizás ese faltante va en la parte de
áreas por desarrollar. No sé, se me ocurre que le pregunte, ¿tú manejas adicional al inglés y al español algún otro idioma porque es importante para el rol? Y quizás este candidato maneja, no sé, francés básico. Entonces se queda pensando y dice, le digo que manejo básico, le digo que no, no sé, no sabía que esto me iban a preguntar o no sabía que era importante para el rol, entonces no sabe qué responder. Entonces lo ponemos en el reporte como que, ok, maneja 2 idiomas nada más y podría ser a futuro que si el puesto lo necesita, comunicarse en otro idioma, pues que refuerce, ¿no? Pero de todas maneras, dependiendo de si esa pregunta es eh, un requisito indispensable para el rol y también viendo cómo ha ido respondiendo a las preguntas anteriores, ¿no? Porque la Ujú. entrevista es un paquete completo y no solamente una pregunta va a ser tan definitoria. Claro, sí, eso me parece importante que digas porque sí he escuchado muchas veces que me dicen, no, ay, es que esta pregunta no la respondí bien, como un examen, ¿no? Como si Claro, fuese puntos que vas sumando. Sí, sí impacta, supongo, pero quizás hay claro. criterios más relevantes que otros, ¿no? Yo diría que hay que avanzar. A ver, recordar que las empresas no buscamos perfiles profesionales perfectos, se buscan personas que estén más alineadas a lo que requiere el área, la empresa en esa circunstancia Ujú, y que puede que en buena hora califique o puede que de repente en ese momento no sea el momento preciso, pero quizás incluso más adelante. Por ejemplo, a mí me ha pasado de entrevistar personas que en ese momento no estaban preparadas para ese rol, ujú. pero me parecieron muy buenos y después de unos meses o 6 meses lo llamamos porque era muy bueno y ahí sí había esta posibilidad o porque había un otro perfil que encajaba mejor con sus habilidades y con lo que conocía o su expertise en ese momento. Claro, sí, a mí me ha pasado también que he postulado dos veces a una empresa y a la segunda la Claro, agarré, ¿no? Entonces ya sabía cómo era el proceso y me pude preparar mejor. Estábamos hablando de la generación Z, que tienen más seguridad. Yo pienso que quizás también tienen más seguridad porque sé que son personas que suelen rotar de trabajo con mayor facilidad, a diferencia de los millennials. también. Entonces, quizás dicen, ok, esta es una oportunidad, pero tampoco es que va a definir mi vida, ¿no? O sea, tengo varias opciones. No sé muy bien, quizás esa es la forma de pensar. Y eso realmente te hace más relajado. Yo siento que yo cuando he ido a entrevistas, en cierto punto en mi carrera, yo podía elegir. Entonces yo puedo decir, ah, voy a ir a esa entrevista, no me voy a eh, estresar si no entro. O sea, tenía esa mentalidad. Quizás en el fondo sí quería, pero tenía esta mentalidad de, si no entro, no importa. Y eso creo que me ha ayudado bastante, sin caer en la arrogancia. Creo que una Claro, seguridad claro. sin que sea arrogante puede funcionar bien. Y me ponía a pensar en las personas que eh, tienen quizás familiares o contactos que ya trabajan en grandes empresas o que ya están en este círculo profesional. En mi caso, yo no tenía esos contactos, o sea, soy la primera en mi familia que estudia ingeniería industrial, entonces me costó entender este proceso y poco a poco fui construyendo seguridad. Pero no sé si has visto que quizás hay diferencias entre una persona que viene de una situación económica o familiar distinta a otra persona que ya está más en el medio social que le permite pues movilizarse con mayor facilidad. No sé si has podido apreciar eso. Yo creo que el hecho de que los familiares directos, pongámoslo así, mamá, papá, eh, tengan esta exposición corporativa, que de repente la mamá sea, no sé, jefe de contabilidad, el papá sea gerente en un banco, o que de alguna forma indistintamente del cargo tengan exposición a trabajar en una empresa. Eh, Como dije al inicio, eh, impacta mucho en las familias, ¿no? Porque yo veo al papá y a la mamá cumpliendo horarios, cumpliendo objetivos, cumpliendo metas de la empresa en la que trabaja. Y uno como hijo se vincula también a la cultura de la empresa, porque si tú trabajas, Mm, no sé, en un banco, en el banco hacen, por ejemplo, actividades para los hijos de los trabajadores, ¿no? O viceversa en el rubro que trabajan los papás. Y eso te da una perspectiva de la vida corporativa y en muchos casos es muy positiva, ¿no? Entonces, ya de alguna forma
con la experiencia de vida que te pueden transmitir el papá, la mamá, cuando pues están todo el día trabajando en oficina o en fábrica, etcétera, pero llegan a casa y te cuentan, he tenido una capacitación, no sé, en seguridad y salud en el trabajo, he tenido una capacitación en manejo de finanzas, etcétera. Eso le da un enriquecimiento enorme al hijo, a la hija que luego de la universidad o el instituto va a entrar a un proceso de selección en búsqueda de sus primeras prácticas porque ya tiene cierta cercanía en qué es lo que potencialmente podrían buscar algunas empresas según el rubro, según la envergadura. Te da, yo creería que mayor perspectiva y es muy interesante también considerando de que la vida corporativa, más allá de que las empresas tengan diferentes rubros, tengan diferentes objetivos, siempre hay aspectos comunes, ¿no? Como Sí. que la responsabilidad, la ética, ¿no? El manejo de estas metas, el cumplimiento de metas en el año. Entonces hay como que de alguna forma competencias que los trabajadores desarrollan Ujú. parecidas, indistintamente de que la empresa sea una fábrica o un banco, pero que de todas maneras están presentes en los papás, en las mamás, y eso se transmite también en la crianza. Sí, me has hecho acordar. Yo, por ejemplo, tengo una voz cuando estoy en un ámbito corporativo y tengo otra voz cuando estoy en un ámbito terapéutico. O sea, por alguna razón en el ámbito terapéutico puedo ir más lento, puedo hablar más suave, porque es un espacio distinto y realmente forma la manera como tú te comportas. Y si en el ámbito corporativo se habla quizás más rápido, con mayor firmeza, a pesar de que uno no lo, o sea, no es que te digan tienes que hablar así necesariamente, tú lo vas absorbiendo, ¿no? Sí. Vas absorbiendo esa manera de ser, de comportarte, y claro, una persona que no ha sido expuesta a eso desde pequeña quizás le va a tocar aprender eso, ¿no? ¿Cómo recomendarías a alguien que se pueda exponer a esas experiencias? Porque has dicho esa palabra, me pareció importante. Una persona que está expuesta a esto de manera natural lo va a aprender desde muy chica, ¿no? Sí, Cuando no estoy expuesta a estas experiencias, yo creo que todo se puede aprender, ¿no? Yo sí, por trabajo en eso, supuesto. trabajo desarrollando habilidades, yo misma desarrollo habilidades, entonces, ¿qué le aconsejarías a alguien que quiere trabajar en el ámbito corporativo y que quizás le faltan ciertas competencias? ¿A qué se podría exponer o qué experiencias le recomendarías tener que le ayuden luego a prepararse para una posible oportunidad, ¿no? Hay muchas formas de desarrollar competencias, que es un poco lo que en concreto es lo que me dices. Ingresar a talleres para, no sé, un taller de presentaciones efectivas que te permita no solamente pararte y hablar de alguna exposición en particular, sino también cómo modulas tu voz, cómo reflejas seguridad, cómo manejas tu lenguaje no verbal. Hay muchos podcasts en Internet que te hablan de manejo de situaciones críticas, comunicación eficaz, etcétera. El networking, sobre todo cuando estás en una etapa temprana en la universidad, ayuda muchísimo, ¿no? El networking, vincularte con compañeros que quizás ya están eh, en sus primeras prácticas, preguntarles, intercambiar opiniones, participar mucho en estos foros o en estos congresos que hacen estudiantes de los últimos años, ¿no? Y escuchar a los mayores, en el sentido de los perfiles senior, en estos congresos, cuando hablan de nuevas técnicas de la carrera, actualizaciones. Yo creo que meterse en todo lo que sea enriquecedor para tu carrera te da mucha perspectiva de tener argumentos para poder sustentar tus ideas, para saber de qué estás hablando y para quizás no sentirte disminuido cuando te toque ir a hacer tus primeras prácticas y estés en una mesa con el gerente, con la jefa y perfiles senior, porque si bien es cierto, eres menor en edad y este grupo o este comité de profesionales lo saben y tampoco esperan algo extraordinario,
el que sí se reconozca tu desenvolvimiento, tu manejo de tu comunicación y tu capacidad también de tener criterio, ¿no? Yo creo que algo que Mm, diferencia mucho a un profesional en sus primeros años es esta capacidad de tener criterio de cómo abordar o cómo solucionar y sobre todo ese nivel de madurez para en algunos casos también asumir errores y decir, no lo sabía, pero ahora lo corrijo, o mm, también pedir ayuda, ¿no? Sobre todo en los primeros años, creo, de prácticas o perfiles de entrada. Eh, si bien es cierto, no basta conocerlo todo, sí pedir ayuda y saberte relacionar muy bien con tus compañeros estratégicamente, buscar conocimiento técnico si crees que te falta, porque estás en la edad de seguir aprendiendo y realmente el estar actualizado en todo momento. A mí me ha tocado trabajar con perfiles que eran mucho más jóvenes, pero manejaban súper bien un software, se actualizaban y si no lo sabían, al día siguiente te venían y te decían, ya lo hice y ujú, eso ya lo aprendí, perdón, vi un tutorial en YouTube, etcétera. O hablé con un compañero de la universidad y él sí lo manejaba y me ayudó en arreglar esta presentación toda la noche. Y esa proactividad ujú. realmente es un cambio de perspectiva, porque tú ves al junior, por así decirlo, al practicante, pero con muchas ganas de destacar, de resaltar, de aprender, y eso hace que pueda seguir despegando y manteniéndose en la empresa, y si es practicante pueda pasar a planilla, y etcétera. Ujú. Yo creo que eso también aplica para quien quiere cambiar, ¿no? De carrera. Hay personas que hacen transición de, no Sí, sé, estaban especializando en recursos humanos y ahora quieren por alguna razón entrar a finanzas, ¿no? Eh, sí, también. Quizás exponerte, ir a estos espacios para volver a empezar es posible, pero hay que hacer un trabajo, como tú dices, de aprender y de estar dispuesto a eso, ¿no? ¿Qué recomendarías a una persona que está volviendo a trabajar luego de tiempo, quizás, o tiene como, hay personas que se están dando a veces años sabáticos o que quieren cambiar de rumbo? ¿Qué les recomendarías para prepararte para preguntas sobre, oye, ¿por qué decidiste parar o por qué has decidido cambiar? No sé si te han tocado esa experiencia alguna vez. Sí, yo creo que en ambos casos la sinceridad es muy apreciada por los reclutadores, ¿sí? Yo paré por un tema de maternidad, yo paré por un tema quizás de maestría en el extranjero, o el motivo que fuera. A mí me ha tocado entrevistar personas que me decían que tenía un buen trabajo, pero lo dejé estos 9 meses porque tenía a mi papá con un tema de salud muy grave. Entonces, yo creo que todo se basa en la confianza, en cómo lo transmites, cómo lo sustentas. Y ese periodo en el que de repente no has estado activo corporativamente, también qué hiciste, ¿no? O sea, más allá del motivo principal, que era un poco lo que mencionaba antes, ¿qué hice? No sé, me puse a perfeccionar el inglés a un nivel eh, muy elevado, me puse a estudiar un idioma adicional al inglés, Mm, hice un diplomado. Yo recomendaría que siempre hay que hacer algo en paralelo a la búsqueda laboral y es súper importante recordar que no solamente somos trabajadores o trabajadoras, sino también tenemos diferentes roles, ¿no? Esposa, mamá, amiga, hija, etcétera. Y equilibrar estos otros roles para que tengamos una armonía en lo otro y que el hecho de en ese momento particular no tener trabajo no te defina o no te amilane, ¿no? Entonces, si uno va a una entrevista y ya el entrevistador te ve que tienes 2 años sin trabajar y tú le dices, sí, es que tengo 2 años sin trabajar y estoy buscando esta oportunidad y ves de alguna forma carencia o desesperación, también podría de alguna manera jugar de alguna forma en contra. Puede ser que te ujú, contraten y que quizás termines percibiendo un salario menor del que tú como profesional vales, ¿no? Entonces, mm, creería que hay que trabajar mucho en uno mismo en ese periodo de inactividad laboral
y también equilibrar los otros roles que la persona tiene de forma tal que si no estás consiguiendo empleo o no estás aprobando las entrevistas, quizás ese resultado no te defina para sentirte fracasado o fracasada, sino que sea un input para decir que puedo trabajar a nivel de mis competencias laborales y que de repente también tengo que trabajar a nivel de mi desarrollo ya personal, porque siempre se relaciona, ¿no? Y seguir avanzando. Estoy buscando empleo, pero en paralelo estoy estudiando, no sé, alemán. Estoy buscando empleo, pero en paralelo, no sé, pues estoy llevando a mis hijos a que lleven diferentes talleres de verano y en paralelo estoy en un emprendimiento y en paralelo estoy en el otro. Entonces, cuando uno es entrevistador y el candidato o candidata te sustenta de que ahorita no estoy trabajando corporativamente, pero estoy en este rol, en el otro rol, estoy, como se dice, abocado a diferentes actividades, realmente te da señal de que más allá de lo laboral también tiene eh, hobbies, tiene actividades y pues le está sacando, como se dice, el jugo a quizás este tiempo libre que no está en un horario tan rígido de oficina y que está en esta transición, que también puede ser una transición saludable, ¿no? Porque le permite de repente desarrollar algunas habilidades que de repente por el horario laboral no, no las podría hacer y luego se conecta a nivel laboral. Ujú. Creo que son el menor de los casos, pero has mencionado casos en los que quizás una persona está buscando trabajo y por alguna razón no consigue después de mucho tiempo. Pero también hay casos, y son casos que yo he atendido también de personas Uh -huh. eh, que deciden renunciar a sus trabajos. O sea, Sí. es como, no quiero trabajar y estoy pensando a qué me voy a dedicar ahora, ¿no? Y algunas personas deciden volver al trabajo. O sea, después de una búsqueda personal, luego dicen, no, en verdad, voy a volver. ¿Cómo vería un reclutador esta experiencia en que una persona renuncia a su trabajo y luego dice, no, después de, no sé, un año, medio año, dándome cuenta de que al Uh final -huh. quiero dedicarme quizás a este sector, ¿no? A veces cambian de sector o cambian de función, o sea, quizás se quieren meter algo no tan de jefatura, quizás una jefatura no era para esta persona, pero quiere hacer algo mucho más tranquilo. Y hay distintas maneras en que las personas reenfocan sus carreras. Entonces, cómo un reclutador puede ver esta brecha, ¿no? No por un tema de salud, no por un tema de que me despidieron y estoy Ya. sin trabajo, ¿no? Como reclutador, ¿cómo interpretaría el hecho de que una persona teniendo trabajo haya decidido sin un motivo, digamos, muy importante, más que el hecho de decir, ya no quiero seguir en esta empresa, de repente llevo 3, 4 años, etcétera? Uh Yo -huh. creo que habría que conversarlo. Yo creo que habría que validar su respuesta, ver si esa respuesta encaja con lo que el puesto le ofrece. Te doy un ejemplo. Esa persona estuvo como analista, no sé, financiero, 4 años en la misma empresa, no sé, una Uh -huh. embotelladora. Claro. Se fue de la empresa porque no le gustaba el clima laboral o no le permitían crecer. Uh -huh. Postula otra vez, luego de un año, a otra empresa de un rubro parecido, también para analista financiero, y ahí habría que indagar, okay, tú te fuiste porque no te permitieron crecer, un ejemplo. Uh -huh. Pero acá en este rol sí te vamos a permitir crecer porque nuestra política es que tienes que tener estos requisitos y en la medida que avanzas vas a poder crecer, entonces habría que ver si la expectativa con la que viene el candidato, ese rumbo que le quiere dar a su vida luego de un año, es compatible con lo que la empresa ofrece o no es compatible. De repente hay empresas que las posibilidades de crecer son muy complejas porque tienen estructuras bastante rígidas. Para crear una nueva vacante hay que pedir presupuesto de la filial que está en otro país. Entonces, la dinámica es que es difícil crecer. Entonces, si vienes de una empresa así, has renunciado justamente porque no había oportunidades y luego de un año postulas y le cuentas al reclutador los motivos, pues probablemente no va a ser compatible. Pero si es una empresa donde sí se promueve mucho el crecimiento o si no puedes crecer, te dan la posibilidad de rotar a otra área, un ejemplo,
Ujú, sí es la ujú, empresa de alguna forma idónea. Entonces, mucho depende de la explicación que tenga el candidato, el sustento, la expectativa del mm, candidato sobre el rol, sobre la empresa, lo que quiere encontrar y lo que ofrece también la empresa, porque finalmente, más allá de la evaluación que hace la empresa al candidato, también el candidato evalúa a la empresa, eso. evalúa si le conviene, si las condiciones son Ujú, acorde a lo que busca, ¿no? Sobre todo un candidato que ya técnicamente es muy sólido, que tiene mucha experiencia, que pues ha ganado de alguna forma años de expertise en su rama, en su rubro, se valora bastante y negocia no solamente un salario, sino también negocia las condiciones en las que se va a desenvolver, las funciones que le van a dar y la perspectiva que va a tener su puesto en el tiempo de crecimiento, de no sé, controlar presupuesto, qué sé yo, autonomía, reporte, etcétera. ujú, Entonces, ahí es ujú. una conversación también. La entrevista no solamente es evaluar al candidato y decirle te llamamos, sino también que el candidato esté abierto a preguntar, a indagar y validar un poco si sus expectativas son compatibles con lo que ofrece la empresa. Normalmente esa parte de validación, de preguntar, no va tanto con el reclutador, que es el primer filtro, sino ya un poco más con el área que está solicitando el puesto, pero Al se jefe. da. Y yo Sí. invitaría a las personas que están pasando un proceso de selección que lo hagan, porque es importante no solamente que te escoja una empresa, sino que tú también escojas a la empresa idónea, porque pues vas a pasar mucho tiempo ahí y la idea es que uno sea feliz. Eso mismo, has dicho algo Ujú. muy importante que a veces las personas no se dan cuenta, ¿no? Que sí, a veces tú estás buscando un trabajo y sí necesitas el trabajo, pero tú puedes ponerte en el rol de que estás evaluando también, o sea, puedes tener la entrevista como una Sí, ventana para evaluar si esta empresa es el mejor lugar donde tú puedes trabajar, porque sí impacta en tu salud, incluso estar en un buen ambiente o en algo que está acorde a tus expectativas, ¿no? Entonces, si yo sé que esto no encaja conmigo, es bueno conocerse, por eso creo. Si sé que yo quiero trabajar de esta manera, a mí me gusta este tipo de trabajos, y ya me están dando información sobre que ciertas cosas no se pueden dar, creo que vale la pena tomar la entrevista para, como una oportunidad de evaluación también, ¿no? Y a veces no lo hacemos, no lo sí. hacemos, no lo aprovechamos, ¿no? Claro, porque ahora ya las personas tienen muchas alternativas para escoger trabajos 100% remotos, presenciales, híbridos. Hay mucha variedad. Definitivamente, dependiendo de la especialidad de la rama, hay más Mm, vacantes, pero a mí me ha ujú, tocado contactar personas que me dicen, no, a mí solamente considérame para 100% remoto, mm, porque ya es mi forma de trabajar, yo viajo entre países y uno como reclutador, pues tiene que tenerlo en consideración solamente para eso o no considerarlo para ese tipo de vacantes, etcétera. O sea, los candidatos también vienen con sus condiciones. Este, mm, y los que más saben, los que más destreza tienen, los que más autovalía tienen, los que más saben cuánto valen en el mercado, son los que más condiciones van a poner sobre la mesa cuando un reclutador los contacte. Y es totalmente saludable porque ellos han invertido su tiempo en estudiar, en prepararse o si son autodidactas en algunas herramientas y pues ujú, eso les da el valor para poder negociar bien sus condiciones. ujú. Sí, ay, gracias Anita, de verdad, ha sido un gusto. Espero que las personas que vean este podcast, no sé si llamarlo podcast, entrevista, se hayan sentido cómodas, que les haya gustado un poco lo que has podido compartir. De verdad, muchas gracias por tu experiencia. En algún momento quizás te vuelva a contactar y que quisiera conocer un poco más sobre ti. Me parece que sabes un montón sobre el proceso de reclutamiento, selección, pero también quisiera saber más sobre cómo llegaste a saber tanto, ¿no? Como me da curiosidad un poco. Eh, no sé si quieres decir algo para despedirte. No, muchas gracias. En verdad, yo feliz de seguir compartiendo algunas experiencias y me pueden contactar por LinkedIn para poder conectar con las personas que quieran algún tipo de acompañamiento en su currículum, entrevistas, en temas de desarrollo de competencias.
Realmente creo que a cualquier persona que esté en un proceso de búsqueda laboral, lo principal es estar activo en redes, estas plataformas de su ámbito, de su rama y estar abierto a seguir aprendiendo. Entonces eso creo que para mí podría ser una reflexión final. Ay, muchas gracias, Anita. Cuídate mucho, nos vemos. Gracias, cuídense, un abrazo. Chao, un Chao, abrazo. chao.